Y vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Timoteo 3:2 y le voy a pedir a uno de nuestros hermanos, el que quiera leer este versículo. Hermanos, estamos en el capítulo número 7, ya vamos llegando a la mitad, así es que muchas gracias por muchos hermanos que pues han sido fieles, han estado asistiendo. Así es que, hermanos, ya casi llegamos al número 10, son 20, ¿verdad? La medida de un hombre, entonces son 20 los atributos, ¿verdad?, de un hombre de Dios. Entonces, hermanos, algún hermano que quiera leer 1 de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Exactamente, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Dice que palabra fiel, ¿verdad? Es necesario que el obispo, ¿verdad? Obispo, ¿verdad? Que es el hermano que recibe un liderazgo para supervisar, ¿verdad?, su congregación, un determinado grupo. Entonces, hermanos, este obispo dice que es necesario que sea irreprensible. Ya vimos desde el inicio, marido de una sola mujer, pero dice que también sobrio, prudente, decoroso. Hermanos, vimos la semana pasada y hoy hospedador, ¿verdad? Hermanos, hoy, ¿verdad?, el tema se llama comparte los recursos, ¿verdad? Hermanos, ¿cuáles son los recursos que tenemos? Hermanos, son los recursos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Las riquezas o los medios de subsistencia que obtenemos a través de Dios, ¿verdad? Como somos la familia de Dios, entonces tenemos que compartir con otras personas esos recursos que Él nos da. Entonces, hermanos, el tema de hoy pues es ser hospitalario. Y miren, hermanos, qué interesante. La hospitalidad, yo creo que ya la vimos nosotros, fue un tema que dio nuestro pastor hace algún tiempo, y son los 5 pilares que sostienen las relaciones de la familia. No sé si se acuerdan, ¿alguien sabe cuáles son los 5 pilares? Otro, hermanos. Ahí van, por ahí van. El que me das y te doy es que reciprocidad. Otro, el que vamos a ver hoy, hospitalidad. Y el último, unidad. Entonces, hermanos, esos son los 5 pilares que sostienen las relaciones de la familia de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a basarnos en la hospitalidad. Hermanos, vamos a ver cómo se practica la hospitalidad, hermanos, porque este tema pues lo vemos fácil, ¿verdad? Decir, ay, claro que yo voy a hospedar a un hermano. No, hombre, pero cuando tenemos la necesidad, hermanos, las cosas o las circunstancias cambian, ¿verdad? Así es que, ¿cómo practicamos la hospitalidad? Hermanos, dice la palabra de Dios que Febe era una cristiana que era diaconisa, pero dice que Febe iba a viajar de Cencreas a Grecia, allá en Roma, pero no conocía a los cristianos de esa ciudad. Así lo expresa Romanos 16. Hermanos, el mundo romano en aquel tiempo era un lugar perverso, era cruel. Hermanos, y las posadas tenían la fama de ser lugares nada recomendables para una mujer decente, menos aún para una mujer cristiana. De modo que, ¿dónde se alojaría Febe? ¿Ya? Hermanos, en tiempos bíblicos se viajaba bastante. Es más, ¿verdad?, en el tema que estamos viendo de 1 de Timoteo, ¿verdad?, dice que el apóstol Pablo tenía muchos colaboradores, ¿verdad? Tenía a Tito, ¿verdad?, que vimos que pues él estaba en Creta o fue enviado a Creta. Vimos a Timoteo en Listra. Hermanos, está Priscila, Aquila, Urbano, Trifenia, Trisofa, Pérsida, y hermanos, muchos, Apolos, Bernabé,
todos ellos eran colaboradores, hermanos, y se viajaba mucho porque tenían que llevar el evangelio a muchos lugares, ¿verdad? Mencionamos nosotros ahí en Tito, ¿verdad?, que había muchos líderes corruptos y a esos lugares tenían que ir, hermanos, y no tenían muchas casas donde llegar, ¿verdad? O que tuvieran, digo, bueno, pues yo voy a Creta y pues porque tengo una casa y me hospedo. No, hermanos, no existía. Entonces existía en ese entonces la hospitalidad. Necesitaba de los hermanos para que ellos pudieran llegar allá. ¿Ya? Hermanos, también en tiempos bíblicos se viajaba bastante. Jesucristo y sus discípulos recorrieron toda Judea y Galilea predicando las buenas nuevas. Posteriormente, los misioneros cristianos como Pablo llevaron el mensaje a diversos lugares del Mediterráneo, incluida Roma, la capital del imperio. Ahora bien, ¿dónde se hospedaban los cristianos del siglo I cuando tenían que viajar? Tanto dentro como fuera del territorio. ¿Qué problemas afrontaban para encontrar alojamiento? ¿Qué podemos encontrar de aquellos cristianos en cuanto a brindarle hospitalidad? Hermanos, el segundo paso sería sin murmuraciones, ¿verdad? Cuando a veces tenemos a alguien que viene a visitarnos y no tiene dónde quedarse, hermanos, ¿qué empezamos a murmurar, verdad? Decimos, ay, no creo que sea así. Hermanos, murmurar es hablar de una persona en voz muy baja. En especial, dice que manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa, ¿verdad? No es sorprendernos, pues en las Escrituras, vez tras vez, se exhorta a los cristianos a brindar hospitalidad. Hermanos, Pablo pidió a los cristianos de Roma compartan con los santos según las necesidades de estos, ¿verdad? Sigan, dice, la senda de la hospitalidad, ahí en Romanos 12:13. Hermanos, a los cristianos de Judea les recordó, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles, dice Hebreos 13:12. Hermanos, también Pedro animó a sus compañeros cristianos a que fueran hospitalarios unos para con otros, sin murmurar o rezongar. Hermanas, pero también hoy en día no podemos darle pues cabida o hospitalidad a muchas personas. Ya no sabemos, el mundo se ha transformado. Hermanos, hemos perdido muchos de los valores y hoy hasta dudamos a quién vamos a llevar. ¿Justifica eso? Pues sí, algunas veces, pastor, porque ahorita lo vamos a ver, porque algunas personas, ¿verdad? Nos tenemos que limitar porque no sabemos ya quiénes son, ¿verdad? Ya no sabemos mucho. Y hermano, pastor, qué bueno que comenta eso. Yo me acuerdo que en una predicación de usted veía, o el mensaje fue, ¿cómo estaban las familias antes? ¿No? Y sí es cierto, yo podía irme a México muchos años y yo regresaba y estaba la familia conformada, estaba el papá, la mamá, estaban los hermanos, y aunque se casaban existía esa fuente de la familia, ¿verdad? Hoy en día ya las familias son diferentes. Ahora, si regresamos a estos tiempos, pues ya nuestras familias pues ya fallecieron, pero estas nuevas generaciones ya vemos muy fraccionadas las familias, ya no sabemos con quién están, quién son, podemos ver al padre solo, o sea, es diferente. Hoy, pues no es justificable, pastor. No, pero sí tenemos que tener un margen nosotros, ¿verdad?, para saber a quién, ¿verdad?, a quién vamos a invitar, a quién le vamos a dar esa hospitalidad. Y vamos a ver algunos casos, hermanos, donde mismo aquí, ¿verdad?, se han dado, ¿verdad?, de personas, hermanos, que pues no cubrieron con esos requisitos. Entonces, ahí está, una palabra de advertencia. Hermanos, habría situaciones, sin embargo, en las que no sería apropiado darle hospitalidad a los hermanos, refiriéndose, dice, a todo aquel que se adelante y no permanece en la enseñanza de Cristo. El apóstol Juan dijo, cualquiera que se extravía
y no persevera en la doctrina de Cristo, ese no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, fíjense, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Segunda de Juan 9:11. Hermanos, con respecto a los pecadores, hermanos, Pablo escribió también, más bien dice, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario o avaro o idólatra o malediciente o borracho o ladrón. ¿Qué dijo? Con el tal ni aun qué, ni comáis. ¿Verdad? Así lo expresa 1 de Corintios 5:11. Hermanos, hoy, como hemos visto, no ha sido fácil. Debemos determinar la verdadera necesidad. Seguramente habría impostores y otras personas que tratarían de aprovecharse de la bondad de los verdaderos cristianos. Hermanos, y hasta a veces decimos, ¿verdad?, que no se quede ni un solo día más, ¿verdad? A veces hasta nos limitamos porque no sabemos ni quiénes son. Si quiere establecerse, dice que alguna persona entre vosotros, si tiene un oficio, que trabaje, dice, y que coma su pan. Pero si no tiene oficio, según vuestra sabiduría, pues hay que proveerle de que viva como un cristiano entre vosotros, pero no en la ociosidad. Si no hace esto, pues debemos de guardarnos de esos hombres. ¿Ya? Hermanos, y les vuelvo a hacer otra pregunta. ¿A dónde se alojaría Febe? ¿Verdad? Porque ese fue el tema que empezamos. Vamos a imaginarnos esta escena acerca de Febe. Pablo estaba predicando y enseñando en Cencrea, una ciudad como a 10 kilómetros de Corinto. Su visita tenía como finalidad reafirmar la fe de los creyentes de la iglesia que había ayudado a establecer durante uno de sus viajes misioneros. Fue entonces que una mujer soltera, empresaria y segura de sí misma decidió conocer al Señor. La conversión de Febe a Cristo fue algo sencillamente espectacular, pues ella era una prominente pagana, adoradora de la diosa a la que sus padres habían dedicado a Artemisa, diosa de la luna, también conocida como Febe. Febe significa brillante, radiante, luminosa, pura como la luna, y esta Febe llegó a ser así cuando Cristo entró en su corazón y su vida cambió de manera real, relevante y radical. En esta visita, Pablo se hospedó en su casa de Febe y experimentó de primera mano el servicio confiable y responsable de ella, del que tanto testimonio había escuchado de muchos de los creyentes y de otras personas. Pablo enfermó de lo que él llamaba su aguijón en la carne. El dolor era tan fuerte que lo obligó a pasar unos días de reposo. Oiga, Febe lo atendió con esmero y empeño. Cuando Pablo se sintió mejor, le dijo a Febe: querida hermana Febe, ya me siento mejor, agradezco mucho tus atenciones, es tiempo de que me vaya a Corinto, pues me ofrecí estar con los hermanos allá antes de que termine el invierno. Febe le respondió a Pablo: qué interesante, yo he querido ir a Roma varias veces, pero hasta ahora no me ha sido posible. Pablo dijo: por lo tanto estoy escribiendo una carta para los hermanos de la iglesia allá. Me gustaría que cuando pases por Corinto recojas la carta y la lleves hasta Roma. Febe se inclinó respetuosamente y comentó: hermano Pablo, yo soy la sierva del Señor y la tuya. Cuenta conmigo para la entrega de esa carta a los hermanos en Roma, aunque no los conozco personalmente.
Muchas gracias, respondió Pablo. En la carta haré una nota de presentación sobre quién eres y le pediré a los hermanos que te ayuden en todo lo que puedan. Unos días después, Febe dejó su casa en Cencrea para viajar a Corinto. La primera parte del viaje a Corinto la hizo en una de sus caravanas de camellos y burros que iban hacia el norte, rumbo a Acaya y Macedonia. Siendo una negociante, Febe viajaba acompañada de una o dos criadas. Además, había preparado un recipiente de piel para el rollo que contenía la carta, a fin de preservarla bien durante el viaje. Pablo no había tenido la oportunidad de ir a Roma, pero deseaba mucho poder hacerlo. Mientras tanto, la personalidad, la disposición y la actitud de servicio de Febe lo vino a hacer todo. A muchas personas les gusta ser reconocidos por su importancia en el ministerio. Esto es normal. Sin embargo, Febe se abstuvo de buscar estos elogios. Ella estaba demasiado ocupada atendiendo las necesidades de otros a su alrededor. ¿Verdad? Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Otros, ¿verdad? A veces decimos, ay, no, es que lo haga otro hermano. Yo ya hice, no, hermanos, ¿verdad? Dice que nosotros debemos ser hospitalarios, hospedadores. Ahora, hermanos, otra pregunta. ¿Dónde creen que comienza la hospitalidad? En nuestra casa, ¿verdad? Hermanos, ahí va a empezar, ¿verdad? ¿Qué pensarían si Febe les dijera, hoy me voy a quedar en tu casa? ¿Verdad? Cambia, ¿verdad? ¿Qué empezamos a decir? Es que mi casa es muy chica, es que no tengo lo suficiente, no, ¿verdad? Entonces empezamos, hermanos, si es una casa de 3 niveles, empezamos, pues sí, pero el tercer piso no lo ocupo, el segundo pues no está apto, no hay agua, no hay luz. O sea, hermanos, muchos pretextos siempre vamos a tener, ¿verdad? Entonces la hospitalidad comienza en la casa. Hermanos, la cualidad de acoger y agasajar con amabilidad y generosidad a los visitantes siempre ha caracterizado a los siervos verdaderos de Jehová. Abraham, Lot y Rebeca, por ejemplo, fueron muy hospitalarios, dice Génesis 18, del 1 al 8. El patriarca Job, hermanos, Job 31, 32, ¿verdad? Describió cuál era su actitud hacia los extranjeros cuando dijo, el forastero no pasaba, dice, fuera la noche. Mis puertas abría al caminante. Hermanos, yo me pregunto, ¿hemos sido hospitalarios alguna vez con alguna persona, con algún hermano? Sí, es cierto, hemos tenido situaciones difíciles, ¿verdad? A veces por hospedar a algunas personas, ¿verdad? Fíjense, yo recuerdo, por ejemplo, en la familia, pues mi esposa trabajó ahí en el distrito, en el gobierno muchos años, y ahí conoció una amiga, y eran amigas de años, creo que estuvieron 15 años en ese entonces, pero nosotros ya al final pues decidimos venirnos a Cancún, y en ese entonces pues todo el mundo quería venir a Cancún, y pues ¿dónde más? Bueno, pues donde estaba Betty, y bueno, pasaron el tiempo y una vez se dio la oportunidad y vino aquella amiga, y ya estuvo una semana, llegó la mamá, llegó la amiga, llegaron otro hijo que vivía aquí, que vivía muy lejos, llegaron los hijos, entonces hermanos se juntó muchísima gente más nuestros hijos, y hermanos ya había pasado una semana, ¿y cómo creen que estaba la familia? Pues ya, hermanos, ya no sabíamos qué hacer, ¿verdad? Los gastos habían aumentado y pues su hijo ya no lo veíamos por ningún lado, pasó la semana y llegó el domingo y dijimos, seguramente que llega, y gracias a Dios, hermanos, cuando ya llega el hijo, ¡ay, qué bueno! ¿Y qué creen que pasa? Pues ya le dijo a su mamá, oye, mamá, ¿cómo te sientes acá? No, pues muy bien, allá donde vives pues todavía pues no hay carretera y pues aquí estoy perfecto. Bueno, ¿te quieres quedar otra semana?
Y dije, sí, dijo la señora, me voy a quedar otra semana, si yo no vine por un día. Bueno, dije, pues se la va a llevar a su casa, ¿no? Porque ya llevo más de una semana acá. ¿Y qué creen que dijo el hijo? Bueno, mamá, tú decide, ¿te quedas aquí o pues no hay más? No, pues me quedo aquí. No, dijimos, o sea, ni un día más. Hermanos, a veces, ¿verdad? Ni un día más, hermanos. Hermanos, ¿qué pasó? Hoy en día son enemigas. ¿Verdad? Precisamente por a veces esas fricciones, hermanos, porque a veces queremos que una hospitalidad, estamos arraigados ahí y ya no nos queremos mover. Estamos cómodos porque, bueno, tenemos muchos de los recursos que los hermanos nos dan. Hermanos, quedamos estáticos ahí. Hermanos, no muy lejos, ¿verdad? Cuando vine a Cancún yo también lo hice. Hermanos, se arraiga uno. Y es más, yo decía, no hombre, ir a dar lata a otra casa, no, llegando seguramente 2 días y me estoy buscando una casa. Sí, hermanos, pasó en lo que busqué el trabajo, no, pues la casa después, no encuentro trabajo, encontré el trabajo, ya había pasado una semana y a mí me habían dado 15 días y hermanos se empezó a alargar. Y de todos modos, los 15 días, a la persona que me hospedó, dijo, son 15 días y casi 14, 13, te queda uno, ¿no? Y hermanos, ¿qué creen que pasó? Como a la semana, pues ahora sí que el día 15 se acababa el lunes, ¿no? Y el viernes, la compañera, el amigo que me invitó, dijo, ¿sabes qué, Ignacio? Como dijiste es día 14, día 15, pues nosotros tenemos que salir de viaje. Mira, te dejamos la casa, ahí dejas las llaves, las botas por el jardín, ¿y qué crees? Te vamos a dejar el mueble ese tan bonito que te gustó, pero casi ya vete. Me habló por teléfono, pero ¿qué creen, hermanos? Que cuando llegué a la casa, el mueble estaba en la sala, casi viendo afuera. Dije, no, última, no me vuelve a pasar, hermanos. ¿Verdad? Entonces, hermanos, a veces ser hospitalarios, hermanos, queremos hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Y hermanos, y sí es cierto, hemos dado mucho a veces a las personas, a veces a nosotros nos parece mucho, a la persona que recibimos le parece poco, pero hermanos, no congeniamos en eso. Hermanos, ser hospedadores de verdad es algo que debemos nosotros tener un plan de acción. Hermanos, las bendiciones, ¿ustedes creen que somos bendecidos cuando somos hospitalarios? Sí, dice la palabra, ¿verdad? Allí en el Antiguo Testamento dice que todo el que pase por tu casa, ¿verdad? Dice todo el extranjero que pase por tu casa será bendecido, ¿verdad? Con todo lo que tú tienes. Hermanos, los misioneros cristianos del siglo I confiaban en que Jehová los proveía, ¿verdad?, para todo lo que necesitaban. Ahora bien, ¿podían contar con la hospitalidad de sus compañeros cristianos? Lidia abrió las puertas de su casa a Pablo y a sus acompañantes. En Corinto, el apóstol Pablo se quedó con Aquila y Priscila. El carcelero de Filipo dio de comer a Pablo y a Silas. El apóstol fue recibido hospitalariamente por Jasón en Tesalónica, por Felipe en Cesarea y por Mnasón en el proyecto de Cesarea a Jerusalén. Cuando iba de camino a Roma, lo recibieron los hermanos de Puteoli. ¿Qué ocasiones, hermanos, tan gratificantes deben haber sido para los hermanos que los recibieron? Es más, dice la palabra, es más bienaventurado dar que recibir, ¿verdad? Hermanos, ¿hasta dónde nosotros podemos dar? ¿Hasta dónde nosotros podemos sentirnos que usted diga, estoy satisfecho porque, hermanos, hoy fui hospitalario? ¿Ha usted pensado alguna vez hacerlo? O a lo mejor puede decir, la verdad, decía una vez un hermano, yo para lo que soy bueno, soy para diezmar. A mí no me digas de hospitalidad. Hermanos, para todo debemos ser buenos, ¿verdad?
Unos decían, bueno, pues es que yo soy para orar, yo soy... No, hermanos, ¿verdad? La hospitalidad, hermanos, tiene que ver mucho, mucho en nuestra familia, ¿verdad? Hermanos, fíjense que a veces hasta de nuestra misma familia no somos buenos hospedadores, ¿verdad? Decía una compañera, ¿verdad? Bueno, yo sí soy una buena hospedadora y yo no lo traigo a mi casa porque pues mi casa pues no cubre las necesidades que requiere, porque ellos vienen cansados de viaje y lo que yo hago pues voy a un hotel, les rento y les llevo comida, ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, el que viene de visita se siente solo, quiere tener un amigo, ¿verdad? En que no sabe cuando llega a la ciudad qué va a hacer, cómo se va a transportar, ¿verdad? O sea, requiere también que la persona lo acompañe de muchas cosas, ¿verdad? Así es que, hermanos, como al principio, ¿verdad? Decía, ¿dónde se va a hospedar Fede? ¿Dónde nosotros podemos decir, ay Señor, yo de verdad quiero ser un buen hospedador? ¿Verdad? Y si a veces pues batallamos, ¿verdad?, en nuestra casa porque pues no cubre con muchos requisitos, hermanos, pues traigamos a la casa de Dios, ¿verdad? Oremos por Él, alguna necesidad, y hermanos, que siempre permanezca en nuestra mente, ¿verdad?, que más adelante, ¿verdad?, tenemos que llevarlos también a nuestras casas. Hermanos, ese también ha sido un problema en el ministerio de células. Hermanos, han puesto muchas negativas para que abran sus casas. Entonces, hermanos, sí tenemos que buscar un plan de acción. Hermano, empiece a mostrar hospitalidad sin importar cómo te sientas. Busca oportunidades para compartir tu hogar con líderes de Rocafuerte, fíjense, más sencillo. Invítalos a cenar o a hospedarse en su casa, ¿verdad? Una noche de oración, ¿verdad?, de familias. Hermanos, vamos a ganar mucho. Hermanos, muestra hospitalidad. ¿Con quién creen? Con el vecino de enfrente, con sus amigos de trabajo. Háblenles de Cristo, invítenos a tomar un café, tráiganlos a Rocafuerte, ¿verdad?, que conozcan la palabra. Hermanos, pensemos y crezcamos juntos. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son las formas en que ustedes practican la hospitalidad? Pero llevarlas a tu casa, ¿no? Tener ese tiempo para que se queden, para que tú los ayudes, ¿ya? Ahora, hermanos, ¿por qué vacilamos en practicar la hospitalidad como deberíamos? A veces, hermanos, por nuestra cultura también, pero también todo eso tenemos que ir rompiendo en nuestras vidas. Hermanos, ¿qué podemos hacer para superar las barreras que nos impiden practicarlas? ¿Usted qué piensa? ¿Cómo vamos a romper? ¿Cómo vamos a ser hospitalarios? Porque a lo mejor nosotros estamos hablando de ser hospedadores, pero posiblemente nosotros también vamos a caminar algún día, o nuestros hijos, o no sé, vamos a salir un día y, hermanos, nos vamos a encontrar en unos lugares donde pues no hay ni quién, ¿verdad? Fíjense, y casualmente una contadora donde yo trabajaba en un despacho, ella dijo, tengo un amigo allá en Estados Unidos y allá me va a hospedar, y estaba muy contenta. Hizo todo lo que tenía que hacer en migración, sacó su pasaporte, su visa y listo, ¿no? Salió su vuelo. ¿Y qué creen que pasó? En Estados Unidos, pues bueno, ella no hablaba del todo inglés. La hospedadora, nunca llegó.
Ni el teléfono, nada. Le hablaba aquí al contador y el contador preocupado. No, pues sí, que le llamó a sus familiares. Nunca. ¿Saben qué hizo la contadora? Se regresó, estuvo toda la noche en el aeropuerto y se regresó. ¿Va? Hermanos, a veces esas situaciones, ¿verdad?, hacen, ¿verdad?, que perdamos, ¿verdad?, la estima hacia las personas, hermanos. O sea, ahora sí, como dice la palabra, nuestro sí debe de ser sí. O ¿sabes qué? No puedo hospedarte. O no puedo porque tengo esta causa. O sea, pero vamos a tratar, hermanos, de hacer lo posible, hermanos, porque cuando venga un hermano, seamos buenos dirigentes hospedándolo. Puedes pensar en algo que te gustaría hacer ya para comenzar a desarrollar esta cualidad espiritual en tu vida. Hermanos, establecer metas que nos gustaría alcanzar como resultado de este estudio es muy importante. Estimados hermanos, ¿verdad?, si sienten que Jesús le está llamando a las puertas de su corazón, quiero animarle y que le contestes, pues, y no te arrepentirás. Y si lo hicieras, dice que no endurezcas tu corazón, pero que tampoco dejes pasar esta oportunidad. Sé valiente, junta el coraje que necesitas y elige responderle hoy. Dice Hebreos 4:7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a hacer el Señor? Entraré a él, dice, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, si nosotros a los que conocemos no los podemos hospedar, imagínese a Jesús, que, ¿verdad?, que es el Espíritu y es verdad. Así es que, hermanos, ¿verdad?, vamos a animarnos, ¿verdad?, a hablarle a muchas personas. A lo mejor, digo, ya no vamos a llevar a todos a nuestra casa, pero a lo mejor a una persona. Empiece, ¿sabe cómo? Visitando a una persona. Y empiece a tener trato con ella. Se va a sentir, yo creo, muy bien. Otra puede ser, hermanos, vamos a iniciar a abrir las células, hermanos, y es necesario que apunte su casa, que reciba a Cristo en su corazón, ábrale las puertas. Hermanos, solamente en nosotros está que demos ese paso. Si dice que nosotros tenemos muchos beneficios, hermanos, cuando somos hospedadores, ¿cuánto más el Señor no nos va a dar, verdad? Por eso estamos hablando de los recursos que el Señor nos da, ¿verdad? Que los compartamos. ¿Ah? Hermanos, ¿cuántas veces no nos gozamos cuando decimos, ay, acabo de adquirir un crédito y ya es la segunda casa? Qué bueno, ¿no? Y hermanos, y ya hice esto, y todo viene del Señor, y damos grandes testimonios, ¿verdad? Pero nuestros recursos se quedan solamente con nosotros. Si es que, hermanos, de verdad, yo les animo que este tiempo, ¿verdad?, ser hospitalario, que compartamos los recursos, hermanos, siempre veamos mucho más por todos hay mucha necesidad. Si es que, hermanos, yo les invito, ¿verdad?, a que sigamos trabajando. La verdad, este es el cuarto pilar también, ¿verdad?, de la vida cristiana. Y también, hermanos, está para formar buenas familias conforme, ¿verdad?, a los valores y a los conceptos de Cristo. Así es que, hermanos,
vamos a dar gracias en esta noche, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que siga abriendo nuestros corazones, hermanos, y que seamos buenos hospedadores, ¿ya? Entonces vamos a pedir a nuestro pastor si quiere hacer la oración y quiere despedirnos de nosotros, hermanos. Muchas gracias.